Hola, mi nombre es Paula Lozano, soy diseñadora gráfica de la Universidad Nacional, egresada ya hace 6 años y tuve la oportunidad de ver sus entregas. Escogí ver la entrega de Miniso, Undergirl y Pull&Bear. En general fue un muy buen trabajo, chicos, los felicito. Me gustó mucho pues el formato y las narrativas que cada uno utilizaron. Mi favorito de los tres fue el de Pull&Bear, el de memorística, pues por el recurso que utilizaron de los memes para explicarlas. Entonces esto me pareció muy chévere porque en este mundo pues uno suele como ver esa misma información, entonces pues ya se vuelve como muy monótona y al ver esto de las memorísticas pues fue como totalmente diferente y me gustó mucho porque es otra forma de enseñar a las personas, entonces por eso fue mi favorito. Destaco, tomé unos apuntes sobre cada uno de los videos. Entonces, digamos, de mi inicio, en cuanto a la presentación, al inicio del video me confundió ver tantos textos. Entonces decían como categorías, pero yo no sé si, o sea, a qué hacer hacían referencia con esas categorías, si eran los textos que estaban arriba. Entonces siento que en cuanto a la diagramación del video pudieron ser un poco más acertados en la parte como de asociar lo que estaba el texto abajo con la categoría. Eh, entonces eso fue lo que me confundió al principio, pues ya al final sí entendí de qué estaban hablando, pero es algo por mejorar. Y pues también que había mucho texto en la pantalla, entonces pues la idea es escucharlos. También la parte que decías, un elemento que destaque, que te ayude a recordar la página, también eso es debatible, porque si notaron, todos los títulos me recordaban que era Miniso, como tecnología Miniso, sí, como que siempre estaban diciendo que estoy en Miniso. Y al hacer un e-commerce, pues tendría cuidado con qué elementos le puedo agregar a la página que no le agreguen un valor al usuario. Entonces ahí podrían como mejorar en esa parte. También algo que pueden mejorar de la primera heurística es decir, bueno, es un e-commerce, se nota que es un e-commerce pues por los elementos, pero ¿cuál es la propuesta de valor de Miniso? ¿Sí? ¿Qué le diferencian a los otros e-commerce? Entonces esa parte también la pudieron abordar un poquito más. También en la parte de navegación, cuando decías que el carrusel ayudaba a identificar que es un home, eso también se puede cuestionar un poco porque no, el home no depende de un componente. Un carrusel es un componente transversal en toda la experiencia de una web. Se puede utilizar en otras páginas. Entonces ahí también pudieron ahondar más como, bueno, ¿qué lo hace ser un home? Y que no dependa de un componente muy puntual como el carrusel. Eh, Me pareció muy acertado el tema de los emojis, también siento que está súper saturado el sitio y pues no sé qué tanto aporte, pero la parte que dicen como que pierde seriedad, ahí también tendría cuidado porque esto debería estar alineado con la propuesta de valor o con la identidad del sitio. Entonces, si la identidad del sitio quiere atraer jóvenes o ser un poco más moderno o algo así, pues el uso de los emojis puede ser acertado, pero no en exceso. Entonces hay también como para que evalúen esa parte. Eh, Algo que es muy importante cuando uno está exponiendo la heurística es el lenguaje que está utilizando. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden exponer a diferentes stakeholders, como a gente de negocio, management, pero también a desarrolladores. Y en mi experiencia, la mayoría de personas suelen estar más en el mundo de desarrolladores. Entonces, cuando ustedes indican, por ejemplo, que se puede hacer la navegación, como que el menú siempre está presente, o el checkout también utilizaron la palabra menú, ahí hay un error porque no es menú, son migas de pan, y en el otro son progress indicator. Esto es muy importante porque si ustedes dicen menú y los desarrolladores dicen, pero es que el menú está ahí, el menú debería ser otra cosa, entonces se puede desviar el foco de la conversación. Entonces sí es muy importante tener cuidado de decir el nombre del componente. Pero pues es algo que van aprendiendo con la experiencia. Eh, no entendí la parte de paletas de color porque yo siento pues que Miniso maneja los botones rojos, entonces esa parte se había podido explicar un poquito más a qué se hacía referencia. Si la paleta diversa, no sé, de los fondos de los banners
o si hablaban solo es de la tipografía y los botones, entonces ahí quedé un poco perdida porque no me quedó tan claro a qué hacían referencia. Súper acertado lo de los links y esos títulos, pues no parecen nada links, entonces eso también me pareció muy chévere, pero algo también por mejorar es que en el momento de los botones, cuando se está hablando del lenguaje, pues los botones tienen textos muy largos, entonces ustedes ahí podrían aprovechar para cuestionarse, como eso aporta en la experiencia tener botones tan largos sabiendo que es repetitivo, o se podría hacer una propuesta de mejora de que solo diga agregar y ya quede como un estándar. Me gustó mucho también la parte que decían como aspectos por mejorar, porque muchas veces en las heurísticas uno siente que solo está diciendo lo malo, pero pues también hay arreglos que pueden ser coquetos para el usuario. Por ejemplo, lo del indicador de la cantidad de imágenes en el detalle del producto. Y también me gustó mucho lo de la brevedad de los párrafos, de la descripción, porque a veces los clientes por querer hacer cosas diferentes, entonces empiezan a escribir de manera muy romántica de pronto, y en ese punto el usuario pues solo quiere una descripción muy detallada del producto que está comprando. Entonces me pareció muy acertado también esa parte. Lo de la parte de guardar con el corazoncito, sé que pues sí debería tener el usuario el control de eso, pero también hay una parte que es lo que pasa detrás de una página web. Entonces, si tú le das guardar a un elemento como me gusta, eso va a generar que tú tengas que guardar y almacenar esa información en una base de datos. Por eso es que sin un registro no se puede hacer. Entonces, esas cositas técnicas son las que uno también con la experiencia empieza a aprender, porque ustedes se exponen esto y lo primero que les van a decir es eso, como, ay, pero si tú guardas pues en local, pero local hace que se cargue la página y puede tener como mucho daño en el performance, y eso pues tampoco es chévere para la experiencia del usuario. Entonces por eso se hace que las personas ingresen, inicien sesión, para que eso después se pueda estar almacenando en una base de datos, una tabla, y ahí ellos siempre puedan consultar la información de sus me gustan guardados. Algo que también noté tanto en Miniso como en los otros, Pull&Bear y Undergirl, es que uno debe evidenciar un cambio sutil, puede ser, en los productos que ya han visto. De este me queda un poco la duda si este patrón debería usarse para un e-commerce. Entonces sería muy chévere pues cada uno de los grupos decirme el por qué. Que yo lo siento que es más, o sea, se debería utilizar más cuando uno accede a fuentes de información, pero todavía no entiendo cuál es el valor o que le podría dar al usuario tener especialmente ese detalle, como algo que me diferencia de los productos que ya he visto en un e-commerce. O sea, ¿qué me aportaría a mí? Se podría hacer un test, un A/B testing, para probar pues que sí aporta en la experiencia del usuario. Y pues muy chévere también Miniso la parte de los porcentajes por categoría, a diferencia pues de los otros, porque uno ya como que quiere desarrollar esto, como esas oportunidades de mejora y quiere empezar a trabajar, es más fácil empezar por secciones. Entonces, si tú me dices, no, estás fallando más que todo en arquitectura de información, entonces lo primero que voy a priorizar con mi equipo de desarrollo y pues ataco eso. Mientras que si me das un porcentaje completo, como no, tu página web está un 50% mal, pues uno se pierde como, bueno, pero ¿qué es lo primero que yo debo hacer para arreglarla? Entonces me pareció súper acertado que coloquen el porcentaje por categoría. Pull&Bear, como les dije, me gustó mucho el uso de memes y también me encantó que explicaran la heurística al inicio y muy breve, ¿sí? Porque lo mismo, cuando ustedes se expongan a esto, uno no debe asumir que las personas saben. Y algo de la evaluación heurística que me ha pasado, pues es que uno muchas veces dice cosas negativas, ¿sí? No siempre debería ser, pero al decir cosas negativas, entonces las personas, pues es su producto y le tienen cierto cariño y aprecio, entonces puede que no estén en la mejor disposición para escuchar tantas cosas negativas. Pero si al inicio les haces entender como, no, mira, es que esto se trata de esto, de que el usuario pueda hacer tal y tal cosa, entonces ellos pues se van a abrir más a escuchar.
y me gustó mucho eso. Y pues con lo del uso de los memes, súper divertido. Acertado lo de la parte del lenguaje, que utilice pues inglés y español, y que también en el menú tengan nombres de las colecciones, me parece muy acertado porque pues uno no sabe que eso es una colección, entonces es algo muy chévere que hayan podido reconocer. Me gusta también que como lo exponen, lo hayan utilizado la parte como, no, la estrategia del contenido puede ser esta, así, que también es algo que uno con el tiempo y con la experiencia empieza a utilizar para vender su evaluación heurística. Entonces me pareció muy acertado que utilizaran esa parte de la estrategia. Lo de la parte de la selección de la talla es un poco el comentario que hacía con lo de el me gusta en Miniso, y es que tocaría persistirlo. Entonces, ese tema de persistencia de información, pues ahí toca tener cuidado de evaluarlo, porque si bien se puede hacer en el caché, pero si la persona llega y refresca o se sale de la página, pues ya no va a tener esa información guardada y podría pues causar confusión en el usuario. O la otra es que inicie sesión y desde ahí se pueda persistir la talla. Pero pues eso ya ustedes lo evalúan con el equipo técnico de hacerlo. Y el cambio de color que tiene la página, pues siento que no pasa accesibilidad, entonces también pudieron haber ahondado un poco más esa parte de la accesibilidad, porque esta página me pareció que sí, que quiere ser moderna y que chévere, pero pues hace que se pierda un poco esa parte. Y algo que me pasó en todo el recorrido de la página es que nunca pude entender de dónde vine y dónde estoy, porque tienen como animaciones y que sí se ve muy moderna, pero a veces eso tan moderno pues está sacrificando un poco la experiencia de usuario. Entonces sí faltó como esa parte de decir como no, me tienes que indicar de dónde vine, no sé si con las migas de pan o tal vez los iconos de atrás acompañarlos con un texto, pero pues eso son cosas que se complementan, por ejemplo, con pruebas con usuarios. Entonces puede que uno desde la evaluación, desde el conocimiento que uno tenga, diga, no, eso no es tan acertado, pero puede que en una prueba de usuario veamos que no es un problema, entonces por eso es importante después como complementar la información con estas pruebas. Lo último de Undergoal, pues lo que les dije, me gustó mucho el uso de las preguntas, porque así les hace como pensar a las personas que les están exponiendo, como, oye, sí, ¿será que eso es lo más importante para el usuario? Entonces, eso me gustó un montón. Me confundió la parte del menú cuando mencionaban pues que le hacía falta algo más visual que me indique que estoy ahí, y es porque, digamos, yo voy a productos y sí, me subraya productos, pero abajo hay un título grande que dice productos. Entonces puede que la gente lo primero que vea es el título y no vea ese cambio sutil en el menú, porque pues la jerarquía es diferente. Entonces ahí les recomiendo que uno no tenga que enfocarse en un componente como tal, sino evaluar un todo, evaluar esa pantalla. Si esa pantalla está cumpliendo con lo que dice la heurística y de pronto ese cambio no aporte mucho, pues es algo que, no sé, ustedes en su equipo no deben priorizar. Pero si se dan cuenta que ese cambio tan sutil sí aporta porque, no sé, es lo que el usuario primero mira, entonces ahí sí decir, sí, es un cambio importante y se debe hacer. Entonces ahí es más no sé, como un llamado a decir, se debe siempre evaluar un todo, un completo y no solo un componente. Lo del buscador también me pareció súper acertado, pues que sea solo un botón, aunque yo para mí lo vería más como en la heurística de estándares, ¿sí? Como de seguir lo que ya hay. Entonces uno está acostumbrado de que el buscador tenga la lupita y sea más grande, pero lo mismo, eso se podría contrastar con una prueba con usuario. Entonces si vemos que para los usuarios es, no sé, como que es intuitivo decir el buscar y porque te lleva a una sección más grande y todo resulta bien, pues uno dice, pues no cumple con el estándar o la consistencia de otras páginas web, pero para nuestros usuarios funciona. Entonces, por eso es muy importante también complementarlo con pruebas. Y ya, bueno, lo mismo de súper acertado el tema del lenguaje, me pareció muy chévere que lo hayan mencionado. Y no entendí muy bien la parte de que no se adapta bien a desktop. Por lo general, estos productos siempre inician con un diseño en desktop y ahí sí lo pasan en responsive. Entonces no me quedó tan claro el por qué no se adaptaba bien. O sea, porque sí en mobile sí se adapta bien
¿Y por qué no? Como que ahí les faltó especificar, no, es porque el formato, no sé, de las columnas sí tienen el mismo ancho, las imágenes se ven mejor, o se puede percibir más grande los productos. Entonces, en esa parte pudieron especificar un poco más. Y ya, de resto, en serio, muy buen trabajo. Me encantó pues tener esta oportunidad de ver cómo se puede volver a nombrar las heurísticas, utilizar otros formatos para explicarlas, porque pues lo que les cuento, uno en este camino a veces se vuelve muy monótono y hace lo mismo, lo mismo. Entonces está chévere que me hayan demostrado que se puede todavía innovar incluso en esto, pues que lleva ya años implementándose, pero que todavía hay muchas formas de mostrar. Y nada, pues muchas gracias por darme la oportunidad de verlo y nada, pues chévere y todo.